¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil que nos ayuda a tratar de comprender con mayor claridad cómo se van acomodando los asuntos públicos, los asuntos electorales, después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. La próxima semana es una semana muy importante por dos razones, porque finalmente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya anunciaron que el miércoles 14 van a emitir el dictamen para la calificación de la elección presidencial y también para un día después, el 15 de agosto, para el 15 de agosto, jueves 15 de agosto, se haría la declaratoria formal de presidenta electa en favor de Claudia Sheinbaum Pardo. Y también en esa misma temporalidad, en esos mismos días, tendrán que salir los dictámenes que determinen la conclusión del proceso de impugnaciones para las elecciones de diputados federales y de senadores, lo que posibilitará que el Instituto Nacional Electoral, con base en ese resultado final de las elecciones, defina los porcentajes para la repartición de los 200 diputados plurinominales, 40 por cada una de las 5 circunscripciones del país, y también para que defina los porcentajes para la entrega de 32 senadurías de una lista nacional para completar los 128 senadores que van a estar en funciones los próximos 6 años a partir del 1 de septiembre. Bueno, pero una pregunta que tenemos que hacernos es muy simple. ¿En qué términos? ¿Cómo? ¿De qué manera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha procesado las protestas o las impugnaciones a la elección presidencial? Miren, hay muchos detalles que es importante conocer para saber exactamente por dónde caminamos. Por lo tanto, les voy a proponer que en estos 3 días, martes, miércoles y jueves, hagamos una disección muy puntual de cuáles fueron las principales impugnaciones o lo que se conoce jurídicamente como los agravios que argumentaron tanto Xóchitl Gálvez como los partidos que le apoyaron, PAN, PRD y PRI. Bueno, pues para empezar, la violencia y la inseguridad no fueron elementos que influyeran de manera importante en las pasadas elecciones presidenciales del domingo 2 de junio del 2024 y por lo tanto no podrían ser consideradas como causales para anular esos comicios. Esto lo advierte el proyecto de sentencia formulado por los magistrados integrantes de la Comisión Especial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, en el proyecto de sentencia que resuelve las demandas presentadas por la ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y también las impugnaciones presentadas por los partidos PAN, PRI y PRD. Este proyecto de sentencia ya está en el sitio oficial del Tribunal Electoral. Usted lo puede ver, se mete a la página del tribunal, ahí hay un micrositio exclusivo para la calificación de la elección presidencial y ahí puede usted encontrar el dictamen completo para verlo en detalle. Por lo pronto, nosotros le decimos que este proyecto de sentencia que acumula el juicio para la protección de derechos políticos electorales promovido por Gálvez Ruiz y los juicios de inconformidad formulados por PAN, PRI y PRD será analizado y en su caso aprobado por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el próximo miércoles 14 de agosto del 2024, como paso previo a la declaración de validez de la elección presidencial y la declaración de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos en favor de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, esta comisión, integrada por 2 magistrados, es la que presentará esta propuesta de sentencia, esta iniciativa de sentencia, para resolver los 3 juicios que están pendientes antes de hacer la calificación de la elección presidencial. Y en la diapositiva número 3 vemos nosotros, en la diapositiva 3, que el 17 de junio del 2024, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial integrada, creó y nombró una comisión especial integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera,
que es la que va a dictaminar las impugnaciones a la elección presidencial del pasado 2 de junio. Ustedes pueden ver ahí a los dos integrantes de esta comisión, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Esos dos magistrados son los que presentarán esta iniciativa de dictamen en el cual ellos desestiman que exista alguna causal lo suficientemente documentada y fundamentada como para que la elección presidencial pudiera impugnarse, pudiera anularse. De hecho, ya está este dictamen que tendrá que ser analizado, discutido y votado el día 14, y lo más probable es que se vote, si bien no estamos seguros que vaya a ser por unanimidad, por lo menos será por mayoría. El documento, elaborado y firmado por los magistrados de la Mata Pizaña y Fuentes Barrera, advierte lo siguiente. Este es el primer párrafo de ese proyecto de sentencia. Dice lo siguiente: sentencia que se dicta con motivo de las demandas presentadas por Xóchitl Gálvez y el PAN, PRD y PRI, en el sentido de declarar improcedente la primera de ellas, es decir, la sentencia declara improcedente la impugnación de Xóchitl porque considera que la actora carece de interés jurídico y se declara infundada la pretensión de Xóchitl. Carece de interés jurídico para promover este juicio en defensa de los derechos políticos electorales, de sus derechos políticos electorales. Dice el tribunal, no somos la instancia para decidir o analizar un juicio de esta naturaleza y por lo tanto lo declaramos improcedente. Porque además, Xóchitl Gálvez no pide en su recurso jurídico, en su impugnación, no pide la anulación de la elección presidencial. Ella dice, yo nada más quiero que quede constancia de que López Obrador cometió un montón de violaciones a la ley y que eso se pondere en el momento en que se dicte la sentencia final en este juicio para la protección de mis derechos político-electorales. Pero le dice el tribunal, no somos la instancia en este momento para un juicio de esa naturaleza y por lo tanto se le declara improcedente porque Xóchitl carece de interés jurídico en un juicio de este tipo. Y además desechan completamente por infundados las pretensiones de nulidad de la elección que manifestaron en sus dos juicios de inconformidad, por un lado el PAN y el PRD y por otra vertiente el PRI. Y miren ustedes, en la diapositiva número 5 tenemos la oportunidad de ver la carátula del documento que va a estar a discusión el próximo miércoles 14, y ahí vemos que acumula los juicios para la protección de derechos políticos promovido por Gálvez Ruiz y los juicios de inconformidad promovidos por PAN, PRI y PRD. Y dice, se desecha la demanda presentada por Xóchitl Gálvez Ruiz por carecer de interés jurídico. Se declara infundada la pretensión de nulidad de la elección presidencial de los Estados Unidos mexicanos. Y luego hace una serie de consideraciones y, por ejemplo, dice al final de esta carátula del proyecto de sentencia, dice, Xóchitl Gálvez Ruiz carece de interés jurídico y por lo tanto su demanda es improcedente, pues de forma expresa señala que su pretensión no es la nulidad de la elección presidencial, además de que no hace valer agravio alguno para demostrar una afectación a sus derechos. Y bueno, esto es en general lo que decide la Comisión Especial del Tribunal Electoral, que reúne en un mismo dictamen la resolución del juicio para la protección de derechos políticos de Xóchitl Gálvez y también los juicios de inconformidad que promovieron de manera separada PAN y PRD y PRI por una tercera vía. Y miren, es importante que veamos en detalle lo que se establece con respecto a los criterios que se deben analizar para declarar nula una elección presidencial. Si vemos la diapositiva número 6, en la diapositiva número 6 está una explicación muy concisa y dice lo siguiente, eso está en el dictamen. Esta sala superior considera relevante precisar, antes de entrar al estudio de los temas planteados por la parte actora es el que promueve la inconformidad. Por la parte actora, que la vulneración de valores fundamentales para considerar una elección como libre, auténtica y democrática debe partir de la acreditación objetiva y material de irregularidades graves, dolosas, generalizadas y sistemáticas.
y que resulten determinantes de manera cuantitativa y cualitativa para el resultado de la elección de la presidenta. Esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el proceso electoral y su resultado, definiendo la candidata ganadora. Todo esto que plantea el Tribunal Electoral como criterios no se cumplen en el supuesto de los tres recursos que promovieron Xóchitl y los partidos que la postularon. Y agrega también el tribunal con respecto a los criterios que se deben de seguir cuando se pide la nulidad de una elección. Dice, lo anterior, además de generar certeza respecto a las consecuencias de los actos válidamente celebrados, de no exigirse podría llevar al absurdo de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada y eventual e intrascendente al marco constitucional y legal aplicable, por mínima que fuera, tendría por efecto, indefectiblemente, la declaración de nulidad de la elección de presidenta. Es decir, no se pueden aceptar, digamos, frivolidades, superficialidades, supuestos, presunciones que no estén documentados con pruebas que verdaderamente corroboren que se cometieron, que se cometieron irregularidades graves durante el proceso electoral. ¿Y qué más? Bueno, pues en la diapositiva número 7 vemos de manera genérica los temas o los presumibles agravios planteados en las tres demandas que deberá resolver el tribunal y para las cuales ya existe un proyecto de sentencia. ¿Cuáles son estos agravios? Bueno, tanto Xóchitl como PAN, PRI y PRD argumentaron que hubo violencia generalizada durante el proceso electoral, que hubo intervención indebida de sindicatos durante la elección, que hubo una intervención indebida de servidores públicos en la elección, que hubo coacción al voto y compra de votos a la ciudadanía. En el punto 5 también dicen que hubo una actuación indebida de las autoridades electorales y en el punto 6 que hubo una adquisición indebida en tiempos de radio y televisión. Todos estos agravios, estos 6 que son los agravios centrales que argumenta la oposición, todos fueron desestimados por la comisión especial que nombró la Sala Superior del Tribunal Electoral, es decir, no procedió ninguna. Hoy no las vamos a ver todas porque son detalles muy singulares que vale la pena puntualizar de manera, digamos, detallada, pero sí nos vamos a ir a observar cuál fue la resolución del tribunal con respecto al tema de la violencia generalizada durante el proceso electoral. ¿Qué plantea la parte actora? La parte actora, y se refiere en este caso particular a Xóchitl Gálvez Ruiz, señala de forma expresa que no pretende la nulidad de la elección, sino que su pretensión se encamina a hacer valer diversas cuestiones que en su concepto implican la posibilidad de afectar al proceso electoral y que deben ser tomadas en consideración para la calificación de la elección. Esto plantea Xóchitl en la promoción de su juicio. ¿Y qué es lo que le contestó la Sala Superior? Bueno, la Sala Superior le dijo a Xóchitl, la demanda es improcedente, ya que la parte actora no plantea una vulneración directa a sus derechos político-electorales, a partir de la cual cuestione la validez de la elección y tampoco solicita su nulidad. La voluntad de la actora, en este caso Xóchitl, es expresa cuando señala que no solicita la nulidad de la elección en la que participó y de la demanda no se advierte argumento alguno que tienda a demostrar la existencia de situaciones que, a su consideración, pudieran poner en entredicho sus derechos. Es decir, de entrada, el tribunal le dice a Xóchitl, oye, Xóchitl, pues no encontramos en la promoción de tu juicio para la defensa de tus derechos político-electorales que durante el proceso se hubiera violado alguno de esos derechos. Vamos a la siguiente diapositiva. En la 9 tenemos la primera diapositiva que habla sobre la violencia generalizada durante el proceso electoral. ¿Qué es lo que plantean? Y aquí sí, tanto Xóchitl como PAN, PRI y PRD argumentan lo mismo. Los tres recursos, los tres juicios que promovieron, están promovidos prácticamente en los mismos términos. Por eso la comisión especial los juntó en un solo dictamen.
Dice lo siguiente con respecto a la violencia generalizada durante el proceso electoral. La parte actora, es decir, quienes presentan la demanda, la parte actora sostiene que la existencia de un contexto de violencia generalizada en el país y la intervención del crimen organizado impidieron que la elección fuera libre y auténtica. Para acreditarlo, presenta exclusivamente 652 vínculos electrónicos, en su mayoría notas periodísticas, y expone una serie de manifestaciones sobre supuestos hechos contextuales de violencia generalizada, violencia electoral en procesos electorales anteriores y su aumento exponencial en los últimos años. Además, en la demanda se habla del establecimiento de patrones reiterados en determinadas entidades federativas, la existencia de tales hechos en el proceso electoral actual y su impacto en los principios rectores del proceso electoral. A esto se refieren las quejas de la oposición con respecto a la violencia generalizada. ¿Y qué le contestó el Tribunal Electoral? Bueno, el Tribunal Electoral les dijo lo siguiente: son infundados los planteamientos expuestos por la parte actora para su pretensión de nulidad de la elección presidencial a partir de la supuesta existencia de un contexto de violencia generalizada en todo el país o de incidencia del crimen organizado en la elección de la presidenta. Lo anterior, dice el tribunal, lo anterior porque del conjunto de elementos aportados, consistentes exclusivamente en vínculos electrónicos que sustancialmente contienen notas periodísticas, no es posible desprender aspectos contextuales o específicos que soporten su narrativa con respecto a que el resultado de la elección de la presidenta responde o es consecuencia de la existencia de una situación de violencia generalizada o de incidencia del crimen organizado. Es decir, el tribunal desecha por improcedentes y por infundadas las afirmaciones de la oposición de que hubo violencia generalizada en el proceso. En la diapositiva número 10 vemos el complemento de la argumentación que hace la autoridad electoral. Dice la autoridad electoral: en el caso del análisis de los elementos contextuales expuestos, no se advierte que algún hecho de violencia o irregularidad asociada a la delincuencia organizada haya tenido un impacto en las condiciones de realización de la elección, dado que de las 170,182 casillas que el Instituto Nacional Electoral previó instalar para la elección concurrente, se instaló el 99.85%, es decir, solo 52 casillas no fueron instaladas en todo el país. Esto dice el tribunal. Y agrega lo siguiente: si bien se observa que en esta elección, en comparación con las dos elecciones presidenciales anteriores, aumentaron las casillas no instaladas, ya que en la elección del 2018 se reportó la instalación del 99.90% de las casillas, en donde 16 casillas no fueron instaladas, mientras que en la elección del 2012 se instaló el 99.99% de las casillas, lo que resultó en 2 casillas no instaladas. Este aumento en las casillas no instaladas no representa un crecimiento significativo que pusiera en riesgo la elección de la presidenta, pues como se refirió, se pudo instalar el 99.85% de las casillas. Dice lo que dice el Tribunal Electoral es: de 170,182 casillas, solamente no pudieron instalarse 52 casillas. Y le doy un dato muy concreto. Hay 3 municipios de Chiapas donde va a haber elección extraordinaria. En esos 3 municipios de Chiapas se van a instalar más casillas que las 52 que no se instalaron en todo el país. Y bueno, el punto final de la argumentación del tribunal para desechar la queja presentada por la oposición de que la violencia y el crimen organizado afectaron el resultado de la elección es lo siguiente. Dice el Tribunal Electoral: del total de personas con derecho a voto en los comicios del 2 de junio del 2024, participó el 61.04% de la lista nominal de electores, por lo que no se advierte una variación significativa con respecto a los anteriores procesos electorales,
ya que entre el año 2000 y el 2018 la votación osciló entre el 58 y el 64% de la votación en promedio. En consecuencia, no hay bases para afirmar que en la elección presidencial exista una situación que afecte la participación ciudadana, la organización electoral y menos aún que la misma fuera motivada por cuestiones vinculadas a la violencia política o a la incidencia del crimen organizado. Y como ustedes pueden ver, el Tribunal Electoral hace una serie de ponderaciones donde le dice a Xóchitl Gálvez, al PAN, al PRI, al PRD, pues no tiene sustento su petición de nulidad de la elección presidencial por esta causal de violencia política y crimen organizado, porque a juicio del tribunal no incidió de manera importante o terminante para modificar el resultado de los comicios. Mañana veremos otros aspectos de los agravios que la oposición planteó al tribunal con respecto a la elección presidencial para pedir su nulidad y que, como les decía al principio, fueron desechados por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Mañana veremos esos detalles. Por lo pronto les agradezco su atención. Descansen y mañana por aquí nos vemos.